Espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Este sábado 20 de febrero de este año 2021. Séptima temporada de su programa Ojo con la Cultura, aquí por las distintas plataformas de Polar Comunicaciones, Radio Polar, Polar Televisión, polar.com. Aprovechemos de saludar a nuestro amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, el creador de este bello proyecto. ¿Cómo estás, Gonzalo? Si me escuchas por ahí. Bien, Víctor, bien, te escucho perfecto. ¿Cómo ha estado la semana? Me imagino que movida. Sí, ha sido una semana no tan movida, tranquila, contento un poco porque me parece que la comunidad magallánica ha respondido bien al proceso de vacunación, así que se vislumbra después de todo un periodo de malas noticias en términos sanitarios, parece que ya estamos dando el ejemplo. Pareciera que estamos mejorando también, Gonzalo, en términos de la cantidad de contagios diarios que en algún momento nos estuvieron liderando todo lo negativo a nivel mundial. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Oye, pero antes de comenzar, Víctor, a mí me gustaría un poco que nos hiciera un resumen de qué pasó con el Barrio 18. Ese bonito proyecto que se culminó el domingo pasado. Bueno, fue un proyecto que duró aproximadamente unos 4 meses, porque técnicamente montamos una obra de teatro al estilo de Andrés Pérez, que duró 3 días, en los días viernes 12, el sábado 13 de febrero y el domingo 14 de febrero. El día viernes 12, como lo conversábamos ese día, el sábado anterior, tuvimos la oportunidad se inició la pegatina de estas 12 grandes fotografías que se trató a través de los curadores del Museo de Historia Natural de Río Seco, Aymara Segers y Miguel Cáceres. En distintos puntos de la ciudad se colocaron, del barrio 18 de septiembre, se colocaron estas imágenes, y hoy día pueden embellecer o pueden a lo mejor agregar algún tipo de información histórica, visual de los inicios del barrio 18 de septiembre. Y en paralelo, ese día... Un barrio que marca siempre la diferencia respecto de los procesos culturales, ¿eh? Como que... Puede ser. Está movimiento, digamos, por lo menos comunicacionalmente uno siempre ve que ahí pasan cosas. Ese día viernes hubo después este recorrido que causó en cierta medida conmoción del tren de la mina Loreto, el tren patagónico Loreto, que recorrimos durante casi, y yo me atrevería a decir, poco más de 3 horas. Nos extendimos un poquito más allá de lo que es la jornada del toque de queda. Recorrimos el barrio 18 y las poblaciones adyacentes con este tren durante más de 3 horas. Y un trayecto realmente muy largo, Gonzalo. Uno cuando está así conversando entre los amigos, así como estamos ahora, compartiendo con la gente que sigue este programa, uno dice, bueno, sí, no es tanto, son 10 juntas de vecinos que tenemos que recorrer en tren allá arriba. Pero cuando tú lo ves el recorrido y lo simulas a través de un mapa georreferencial, te das cuenta de la tremenda distancia que hay, que se ha construido en Punta Arenas desde la calle Centeno hacia el cerro, es decir, todo el sector surponiente de la ciudad de Punta Arenas. Ha crecido una barbaridad. Eso es lo primero que hay que destacar. El día sábado, en la jornada del toque de queda, el día sábado, Gonzalo, además, hubo otra cosa, que si bien no tuvimos grandes actividades visibles, hubo que entregarle a las juntas de vecinos y a los centros comunitarios que nos apoyaron todo lo que es la logística para el día domingo. Empezamos en la mañana y terminamos en la noche, entregando los alimentos para que las juntas pudieran
comenzara a ordenarse y partieran temprano el domingo. Y el domingo 14, Día de los Enamorados, día 14 de febrero, ¿ya? Se supone que estuvimos en dos eventos en forma paralela. Primero, transmitiendo un programa de radio en una radioemisora amiga, Radio Presidente Ibáñez, que también fue muy largo, de varias horas, con despachos en directo desde lo que ocurría en las juntas de vecinos y en los centros comunitarios. Y ahí, bueno, uno ignoraba lo que estaba pasando, solamente tenía ese retorno, pero la cantidad de gente que fue a buscar sus 1000 cazuelas de luche, y aquellas personas que no podían salir de sus casas porque estaban imposibilitados, porque estaban enfermos, porque son ya adultos mayores. Tú sabes, en el barrio 18 hay mucha gente que tiene más de 80, de 90 años, incluso hay gente viva con más de 100 años, en condiciones, no vamos a decir perfectas, pero que pueden caminar, pueden salir, pero por razones de precaución, ellos se quedaban en sus casas y esperaron que una cuadrilla de amigos, amigas que estuvieron compartiendo con nosotros, fueran a entregarle sus alimentos en esa jornada del domingo. Así que fue muy largo, Gonzalo, con eso termino. Todavía está en un proceso de evaluación todo lo que se hizo, porque entre nosotros vamos a tener que tener varias reuniones junto con el equipo de trabajo, y ahí vamos recién a aquilatar toda la información de lo que ocurrió el fin de semana pasado, porque como te digo, la previa fue muy intensa. Fueron meses de preparar un proyecto donde además, si bien aparecemos 6 personas... Interesante, Víctor, sí. Yo creo que podríamos hacer un programa con respecto a ese proyecto. Bueno, quedemos alerta, Gonzalo, lo extendemos al resto de los... Convidamos al resto de los... Pero hoy día tenemos un invitado de lujo, ¿no? De excepción. Vamos a hablar de historia. De historia de Magallanes, de un trabajo de investigación que yo creo que es inédito. Después, en la segunda parte de nuestro programa, Gonzalo, yo creo que vamos a tener que hacer algunas consultas. Yo tengo varias ya. Bueno, nuestro invitado de hoy es un académico de fuste, Marcelo Mayorga Zúñiga. Él es profesor de historia, doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago, y nos viene a presentar, a compartir su trabajo que le demandó años, Gonzalo, aunque fue publicado el año pasado. Es un trabajo de investigación que incluso significó que Marcelo tuviera que salir de acá de Magallanes, estuviera en otros lugares de Chile, pero también en Estados Unidos. Ya nos va a contar por qué. Y este libro se llama Pieles, Tabaco y Quillangos. Tiene un nombre un poco largo, pero por lo mismo lo estoy leyendo textual. Pieles, Tabaco y Quillangos, un subtítulo: Relaciones entre loberos anglo-estadounidenses y aborígenes australes en la Patagonia. Y entre paréntesis, 1780-1850, cierre paréntesis. Colección Cultura y Naturaleza. Marcelo, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación para esta edición de Ojo con la Cultura. Buenos días. Bueno, en primer lugar, yo agradezco la invitación de parte de ustedes para participar en este programa, que habitualmente también observo en las mañanas. Y de hecho, para mí es muy importante participar en este tipo de actividades, porque a veces las cosas que uno realiza en el mundo de la universidad, si bien es cierto, de repente uno se esfuerza por darlo a conocer, este tipo de trabajo es fundamental, porque uno los hace con vista a hacer un aporte para el mejor conocimiento de la historia de toda nuestra región. Y quienes conocemos la historia de Magallanes y nos gusta la historia de Magallanes, sabemos que siempre hay muchas cosas aún por descubrir, y este tipo de instancias en este programa da la posibilidad de acercar el conocimiento que a veces no llega al común de las personas, teniendo en cuenta que en mi caso
mis estudios fueron financiados por becas del Ministerio de Educación y de CONICYT, uno tiene que de alguna forma retribuirle a los contribuyentes, que son los que financian lo que uno finalmente hace. Ya desde ese punto de vista, muy agradecido en todo sentido. ¿Qué les puedo contar en relación al tema del libro o en relación a cómo se hizo? Varias de las cosas que de alguna forma se tocó al principio de la presentación, don Víctor. Bueno, este trabajo es un trabajo de larga data que viene desde el periodo de cuando estudiaba pedagogía en historia acá en la Universidad de Magallanes, y junto a otras dos profesoras, ya colegas, Graciela Cardosa y Cecilia Tapia, empezamos los rudimentos de este tema, ya, y después cada uno siguió su camino, y yo siempre quedé con el bichito para seguir trabajando con esto, ya. Pero básicamente es un tema, como decía don Víctor, poco explorado, teniendo en cuenta de que es un periodo de la historia de Magallanes previo a la fundación de Punta Arenas, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Que va de 1780 a 1850, ¿ya? Y para poder dar con las fuentes era necesario acudir a salir del país, porque si bien es cierto, acá hay fuentes que hablan de este periodo, la mayoría de ellas están o en Inglaterra o en Estados Unidos, y también en otros países como Francia, por ejemplo, ¿ya? Y básicamente se refiere a la caza de lobos marinos. Este tema de la caza de lobos marinos, todos lo asociamos a Nogueira y otros personajes que hicieron su fortuna producto de esta actividad económica, ¿ya? Sin embargo, lo que realizó Nogueira contra el de 1860 en adelante y otros personajes es tributaria de esta misma actividad que venían desarrollando otros personajes muchos años antes, ¿ya? ¿Cuáles son esos años antes? Justamente el periodo que abarca este libro, más o menos 1780 en adelante, porque nadie puede decir a ciencia cierta cuándo llegó el primer buque, la primera goleta cazadora de lobos marinos proveniente de Europa, básicamente Inglaterra, o bien desde Estados Unidos. ¿Cuándo fue la primera? No se sabe. Más o menos en esa década. ¿Ya? Y son estos tipos, estos loberos estadounidenses, estos loberos británicos, estos loberos franceses, los que empezaron esta actividad cinegética, esta actividad de caza aquí, en Patagonia, en Tierra del Fuego, en el archipiélago patagónico occidental, y que posteriormente, con la instalación de la soberanía chilena aquí en la península de Brunswick, posteriormente la fundación de Punta Arenas, siguió practicándose, esta vez por gente radicada aquí en Magallanes, ya los loberos entre comillas puntarenenses. Después vinieron los loberos de Chiloé, ya, y se juntó todo esto, y paralelamente seguían llegando los loberos norteamericanos esporádicamente, ya. Pero es una historia de larga data, ya, que insisto, parte 1780, ya, y resulta ser muy interesante por cuanto ¿cuáles son las fuentes? Ya decíamos, las fuentes están fuera, pero ¿cuáles son? ¿Libros, textos, fuentes secundarias? No, en este caso fue como una apuesta a ir a Estados Unidos, sabiendo que en Estados Unidos habían bitácoras, libros de registro de las embarcaciones loberas, también balleneras, que pensábamos que podrían hablar de las actividades que estos navegantes realizaban aquí en Patagonia. Eso es evidente, pero el tema del libro, como es la relación entre loberos y los aborígenes australes, la apuesta era que efectivamente en estos registros documentales hubiesen datos en relación a esta temática. Hay que señalar que las bitácoras, los logbooks, como se llaman en inglés, fueron concebidos siempre desde un inicio como documentos técnicos. Por lo tanto, ahí se registraban cuestiones de este tipo: la velocidad, las condiciones climáticas y una que otra observación novedosa que podían encontrarse en el día. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las bitácoras son extremadamente lacónicas, escuetas, breves, ¿ya? Bien aburridas. Por lo tanto, es poca la información que uno puede ir extrayendo de cada una de ellas. De repente, de una bitácora de 150 páginas, uno encuentra 2 o 3 datos para la temática que
que nos convocaba. Ya, por lo tanto, de ese punto de vista, hubo que hacer todo un trabajo de, entre comillas, rastrilleo, ¿ya? Y fuimos encontrando ahí bastante información en relación a las pasadas de estos loberos, ¿ya? Y en el fondo a decir que no necesariamente esto fue solamente un ciclo de caza. Venían a cazar, agarraban las pieles, se las llevaban a Londres, se las llevaban a Estados Unidos, a China primero, ¿ya? Sino que también eso involucró relaciones con los aborígenes de aquí de Patagonia, tanto con todos los que conocemos, con los saóniques, con los Selknam, con los yaganes, con los Kawashkar y también con los chonos. Por lo tanto, mucha información inédita que pudimos rescatar en el contexto de la realización de este texto, de este libro. Un solo dato, ya que aparece mencionado en el libro. Mateo Martinich hizo una recopilación histórica de todos los encuentros entre navegantes, misioneros, aventureros, desde 1520 hasta 1924, con relación a los Aoniken, ¿ya? Y en todo ese periodo, como 5 siglos, registró 118 encuentros, en 5 siglos, ¿ya? 4 siglos, un poco más, ¿ya? 118. Con las fuentes compulsadas en este texto, que es una muestra muy pequeña, ya, de la cantidad de goletas loberas que vinieron aquí a Magallanes, por lo menos con el objetivo declarado que dijeran vamos a los mares del sur, porque de repente podían decir vamos al Océano Atlántico y en realidad vinieron para acá, ¿ya? Pero solamente aquellas las que yo pude comprobar que decían que venían hacia acá. Yo solamente logré revisar 16 o 17 fuentes, y de esas 17 tenemos como 43 encuentros en un periodo de 40 años. O sea, imagínense si pudiéramos todos encontrar todas las bitácoras loberas que hay, unas 200, unas 300, y revisarlas todas, vamos a encontrar una cantidad de encuentros entre las parcialidades aborígenes con los loberos muy, muy significativa, ¿ya? Podría seguir mencionando más datos de en qué consistían estos encuentros entre los loberos y los aborígenes, ¿ya? Era muy distinta la interacción que se daba con los saóniques con respecto a los aborígenes, por ejemplo, Kawashkar y Yamana. De hecho, tan diferente es que el título del libro prácticamente está basada en la relación llevada a cabo entre los loberos norteamericanos, ingleses también, representados por el lobero William Lowe, y los Aoniken. Fundamentalmente lo que ustedes ven acá atrás de mi espalda, en la zona de la costa nororiental del Estrecho de Magallanes, básicamente para que nos hagamos una idea de la zona de Cabeza de Mar, por su extremo oeste, hasta la zona de Punta Dúngenes. En ese sector está la bahía San Gregorio, ampliamente conocida, y otra muy poco, no tan conocida, que es la bahía Huasi, bahía o puerto Huasi. En esos dos sectores era donde se concentraban los encuentros entre los loberos y los patagones o los tehuelches, como mal se les conoce, que son los aóniques, ¿ya? No deja llamar la atención porque los primeros viajes para venir a cazar daban la vuelta por el Cabo de Horno, incluso viniendo por el Cabo de Horno después se metían a la zona del archipiélago patagónico y se ponían a cazar. Entonces decía, ¿por qué entraban al Estrecho de Magallanes si no tenían la necesidad? Prácticamente no había lobos marinos al interior del estrecho en la zona que yo estoy mencionando. Hay lobos marinos en Isla Marta, registros de lobos marinos en Isla Marta, en Isla Magdalena, ¿ya? Pero no para entrar el profeso a capturarlos, porque no es la cantidad necesaria. Entonces, esta entrada al Estrecho de Magallanes tiene que ver con esto, con la relación entre los loberos y los aborígenes, a partir de ¿qué? Del intercambio, ¿ya? De los quillangos, de las capas de guanaco que elaboraban las mujeres aóniken, ¿ya? De una factura que es realmente admirable. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de verlo. En el Museo Borgatelo hay un ejemplar que realmente, cuando uno lo ve por el revés, la costura prácticamente no se aprecia, ¿ya? Y eso fue tempranamente valorado por los loberos, quienes pasaban
derechamente a eso. De hecho, lo mencionan en las bitácoras: vamos a buscar capas con los aborígenes y a buscar carne de guanaco, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso le permitía recargar las bodegas después de un viaje largo de atravesar todo el océano Atlántico. Pasaban a recargar sus bodegas de carne de guanaco con pieles, capas, y después seguían cazando, ¿ya? Por lo tanto, esa dinámica se fue traspasando entre estos cazadores y es lo que yo repetitivamente pude hallar en varias de estas bitácoras. Oye, Marcelo, en total, ¿cuánto tiempo te demoró esta investigación a ti? Considerando que también hay un periodo en Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Sí, mire, lo referente a Estados Unidos, estuve 3 meses completos sumergido en 2 museos o en 2 centros documentales allá, uno en el Museo Ballenero de New Bedford, donde ahí estuve 15 días, pero por una cuestión logística tuve que estar ahí, porque después tenía que llegar a Mystic, el lugar fundamental donde era mi objetivo, y prácticamente los otros 3 meses o 2 meses y medio estuve en Mystic, ¿ya? Y la jornada consistía en ir en la mañana a revisar los logbooks, ya, las bitácoras, sacarle fotos, y después en la tarde esas fotos había que transcribirlas, ya, traducirlas y buscar si había algo que sirviera. Y esa dinámica fue, como insisto, a lo largo de 3 meses. Ya yo saqué más de 12.000 fotos, 12.000 fotos, es decir, equivalente a 12.000 páginas. Ya, incluso más páginas, porque a veces una foto agarraba 2 páginas de la bitácora, dependiendo del tamaño, que algunas eran gigantes, como, no sé, por el diario El Mercurio de tamaño, ¿ya? Y eso me llevó solamente esa pega 3 meses, después 6 meses más, una vez que llegué a Santiago, para analizar y todo lo que conlleva el análisis de la información, ¿ya? Y eso es básicamente el análisis de las bitácoras, pero el tema completo de la realización del libro o la realización de la tesis doctoral, que en ese contexto fue que realicé esta investigación, prácticamente fueron metidos de cabeza 4 años, 4 años fáciles para poder culminar con este trabajo. Y bueno, como dijo usted, se publicó recién el año pasado, ya, por cuanto siempre hay otros imponderables de por medio que impiden de repente que uno se dedique 100% a la investigación. Yo, antes que todo, soy docente y me gusta mucho hacer clases, entonces uno tiene que dividir su tiempo en muchas actividades al interior de la universidad. Bueno, Marcelo, tuvimos la oportunidad, vamos a ir en unos minutos más a un breve corte, pero la idea es que cuando retornemos, ¿no es cierto?, queríamos, con Gonzalo hicimos esta planificación de esta manera para que tú en la primera parte pudieras hacer una breve síntesis de lo que significó este proceso de investigación para sacar adelante esta tesis doctoral que finalmente redundó en este libro, que significa haber publicado Pieles, Tabaco y Quillangos, relaciones entre loberos anglo-estadounidenses y aborígenes australes en la Patagonia 1780-1850. Yo después te voy a hacer una pregunta que me parece que la compartimos en algún momento, Marcelo o Gonzalo. La dejo planteada al tiro, antes que vayamos al corte. Justo 1780 se circunscribe esta investigación más o menos de 70 años, 1780-1850, cuando en Norteamérica vivía su proceso de independencia. 1776, ¿no es cierto?, independencia de Estados Unidos, comienza a entronizarse esta gran nación norteamericana, Estados Unidos de América, y por otro lado 1850, justo cuando también aquí en el estrecho de Magallanes el Estado chileno comienza a hacerse presente, y está la llegada de la goleta Ancud, la construcción del Fuerte Bulnes, el erigimiento, después el traslado de esta colonia del Fuerte Bulnes hacia el río del Carbón, río de las Minas, la fundación primigenia de Punta Arenas. Entonces, tú precisamente
te concentras en el análisis de estos 70 años que son tan significativos y donde además hay muy poca investigación que se haya hecho, porque Gonzalo, tú lo sabes, Marcelo sin duda, habitualmente, y lo escuchamos siempre entre la gente que escribe o habla de historia, se dice de que después de 1584, después de lo que ocurrió con las ciudades que creó Sarmiento de Gamboa, cuando intentó fortificar el estrecho de Magallanes, después no hay nada, hay como un vacío hasta la llegada de la goleta Ancud en 1843. Tal vez las expediciones del Beagle, con toda esta investigación científica, cuando viene Fitzroy, Darwin, Preston Stokes, toda esta gente que viene, ¿no es cierto?, con este trabajo de investigación científica y que tan importante fue entre el periodo 1828-1836 aproximadamente. Pero hay esta coincidencia de que no habría mayor trabajo de investigación como el que acabas tú de hacer, Marcelo, más todavía que una de estos dos periodos, 1776, 1780, 1840, 1850. Estos 70 años más o menos que están como en un pozo, sí, en una deriva, como un gran espacio que habría que empezar a investigar, porque hay tanta información que nosotros acá en Magallanes lo desconocemos. Esto se encuentra posiblemente fuera de nuestro territorio, no solo regional sino nacional, y una demostración lapidaria es precisamente tu investigación, que en ese sentido es señera. Entonces te dejo plantear esa inquietud, Marcelo. Ahora vamos a un breve corte, una pausa. Gonzalo, retornamos a la vuelta de estos comerciales. Espérenos, no se vaya. Una pausa y ya volvemos con Ojo con la Cultura.